Lías ye un perrín de Dios, lo que todos conocemos como una mariquita, que normalmente vemos por ahí que son tan guapines, que son de color rojo y negro. Pues Lías ye de color azul y tiene una manchina verde en el ala derecha. La ilusión de Lías ye ser contador de historias. Fijaros, lo que quiere hacer Lías ye contar cuentos, ser un buen contador de cuentos. Y para eso nos va a contar la historia de él, de cómo vive él en el Jardín Botánico de Xixón, y la historia de Don Mario, que va a ser el so maestro. Yo creo que hay de muchísimos artistas que pude ver. Afortunadamente tuve la posibilidad de ver muchos cuentos porque estuve 3 años trabajando en una librería especializada en infantil y claro, tuve pues eso a mi alcance, cuentos preciosos que yo siempre los valoro como obras de arte. Entonces, bueno, pues cuentos como por ejemplo Frederick, que ya es un clásico de Leo Leoni, pues yo creo que me influenció bastante porque utiliza también la técnica del collage. Es un cuento muy poético. La técnica, bueno, yo hice las figures y digamos, toda la parte gráfica, lo más importante, y collage con papel translúcido. ¿Cómo trabajé con esto? Porque trabajé con la mezcla de colores. Porque al ser transparentes, un color encima de otro pues no queda igual que un color solo. Entonces utilicé, por ejemplo, diferentes colores, unos encima de otros, y también utilizando el mismo color, por ejemplo, la superposición de un papel sobre otro, dejando unas partes con una capa, otra con 2 capas, así sucesivamente. También utilicé recortes de periódico, por ejemplo. Y después también lo mío es una técnica mixta. ¿Por qué? Porque escaneé esas imágenes y también hice un trabajo de ordenador. Lo importante también de este trabajo además es que utilicé el texto como imagen. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues por ejemplo, una lluvia, la lluvia que cae sobre los mures, son todo la letra L. La letra L forma cada gota de esa lluvia, por ejemplo. También simbolicé la lluvia que cae sobre Don Mario con la edad que tiene él, ¿no? Pues dejé caer esos números sobre Mario, que son la edad que él tiene, ¿no? Me gusta mucho utilizar tanto la letra como los números, lo que es la tipografía, como si fuese parte de la imagen. En general, yo creo que valoramos poco la literatura y después la literatura infantil. Yo creo que cada página de cada cuento ilustrado lleva una obra de arte. Imagínate pues el trabajo entero de un cuento entero, ¿no? Pues cada página está trabajada, composición, color, todo, maquetación de ese cuento, la encuadernación, y un trabajo enorme. Entonces yo siempre lo valoro como obra de arte, que tenía que recibir premios, bueno, por todos los lados. Y yo creo que aquí se está haciendo unos trabajos muy guapos, que se tendrían que hacer muchísimo más y que es una pena que no se hagan más trabajos.